Iniciar de todas formas. Ya, chiquillos, bienvenidos nuevamente a este curso de Turismo de Intereses Especiales de la Escuela de Magallanes, de la Escuela Tecnológica, perdón, de la Universidad de Magallanes. Que esto ha sido posible, como siempre se los menciono, gracias a todos los expositores de diferentes áreas de investigación y también de diferentes instituciones, porque hemos contado con participación de diferentes lugares. En este momento estamos con la doctora Julieta Orlando, ella es de la Universidad de Chile, ¿cierto? Trabaja ahí como profesora, ella es microbióloga y ha estado estudiando durante mucho tiempo los líquenes, ¿ya? Estos organismos que ya nos había comentado Laura en la primera exposición, estos hongos simbióticos, ¿verdad? Los vamos a ver mucho más a fondo, que son los que vemos siempre que vamos al bosque, que los vemos en las playas, los vamos en diferentes lugares y que nos causa mucho interés, mucha curiosidad. Así que muchísimas gracias, Julieta, por haber aceptado ser parte de este curso. Y bueno, ustedes ya saben, chiquillos, sus cámaras y sus micrófonos apagados, por favor. Preguntas entonces las dejamos en el chat y cuando Julieta termine su ponencia las vamos a responder. Así que ahora todo tuyo, Julieta. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Yanira. Voy a reiterar mis felicitaciones por el trabajo que tú has realizado también en convocar a tantos exponentes de la ciencia en Chile con un objetivo común que tiene que ver con este programa, y la verdad que el trabajo de coordinación ha sido excelente. He participado en varias de las charlas y, como mencioné al inicio, tenemos el desafío de conquistar a la audiencia después de haber pasado por dinosaurios, glaciares, el océano, así que esperamos cumplir con los objetivos. Como tú bien mencionaste, yo soy microbióloga, no liquenóloga como tal, pero tengo como objeto de estudio algunos de los líquenes, así que voy a tratar de presentarles lo que he aprendido hasta el momento y ojalá que pueda resolver las consultas, y si no, vamos a quedar atentos también más adelante para poder seguir en contacto. Lo primero, siendo microbióloga, es destacar lo que vemos normalmente en el ambiente. Cuando vamos a un bosque, por ejemplo, siempre estamos muy atentos a organismos muy carismáticos, como mencionaba por ahí Laura, también el huemul, hay muchos animales que son muy pintorescos, hay plantas, flores muy llamativas, y para aquellos que son un poco más observadores, que me imagino que son gran parte del público de hoy, podemos observar también los hongos y los líquenes. Pero muchas veces pasan desapercibidos otros organismos que son fundamentales en los ambientes, como los microorganismos, justamente aquellos que no vemos a simple vista, pero sí dejan evidencia en el ambiente de su presencia. Y podemos ver, por ejemplo, la presencia de hojarasca, que está siendo degradada por microorganismos. Tienen la foto microscópica acompañando a estas fotografías de cosas que podemos observar en el ambiente. Cuando hay corrientes de agua, por ejemplo, seguramente más de uno ha tenido un desliz en una de las piedras patinosas, resbaladizas, y justamente se debe a la presencia de microorganismos que forman una biopelícula sobre estas rocas. Claramente en la rizósfera de las plantas hay múltiples diversidad de microorganismos presentes, y hay algunos que son de ambientes un poco más específicos que forman ciertas capas, como lo de los tapetes microbianos, con colores muy llamativos debido a las actividades metabólicas que ellos tienen. Pero no siempre estamos atentos a su presencia. Entonces, como microbióloga, me tomé la libertad de empezar destacando la importancia de los microorganismos. Como mencioné, es muy difícil observarlos a simple vista, salvo por las evidencias que puedan dejar de su presencia. Son difíciles también de estudiar muchas veces en el laboratorio. Si quisiéramos aislarlos y tenerlos en cultivo, es un desafío para la mayor parte de los microorganismos que están en ambientes naturales. Sin embargo, tienen una diversidad biológica que es abrumadora. Laura nos mostraba también por ahí un cierto árbol, esquema de la vida. No podemos olvidarnos que los procariontes en general, aquellos que se diferencian de los eucariontes por no tener una organización intracelular tan definida, abarca tanto a bacterias como arqueas, y son dos tipos de microorganismos que están presentes en la mayoría de los hábitats. Solamente hay muy pocas excepciones donde ellos no están presentes, y claramente realizan funciones que son trascendentales para el ciclado de los nutrientes. Son productores de diversos compuestos activos y por ende tienen aplicaciones biotecnológicas que son muy importantes. Permiso, pero se me prendió algo.
No sé cómo bloquear el sonido de esto. Es así como se ha decidido que los ejes temáticos de este ciclo serán la evaluación. Ahí está, disculpen. Entonces, son muy abundantes y trascendentales en el ciclado de nutrientes, por ejemplo, y producen diversos compuestos activos que son importantes no solamente para los hábitats naturales, sino que también con aplicaciones de intereses antropogénicas. Estamos hablando de aplicaciones que pueden servir al ser humano, no solamente pensando en algo que nos beneficie como personas, como individuos, sino también en proteger, por ejemplo, el ambiente que tenemos. Entonces, ellos son también componentes importantes en los ecosistemas. Y me voy a tomar la libertad de tomar las palabras de Tom Curtis, siendo también consciente, y que no se malinterprete como mencionaba Laura, de la importancia de animales y plantas en los ecosistemas. La frase de Curtis, voy a tratar de traducirla, dice: no voy a pedir disculpas por poner a los microorganismos en un pedestal sobre otros organismos vivos, porque si la última ballena azul se muere atragantada con el último panda, lo cual puede ser muy, muy, muy lamentable, probablemente no va a ser el final del mundo. Pero si accidentalmente envenenamos a las últimas 2 especies de oxidadores de amonio, que son fundamentales en el ciclo del nitrógeno, el problema podría ser otro, y eso podría estar sucediendo en este momento y no lo estamos sabiendo. Entonces, la importancia de estudiar los microorganismos, más allá de los organismos que vamos a ver hoy, sigue siendo fundamental. Sigue siendo fundamental porque están cumpliendo roles que no cumplen otros organismos. Entonces, protegerlos, a pesar de que no los conozcamos a todos y que va a ser muy difícil por mucho tiempo conocerlos, sí proteger los ambientes, como bien destacaba Laura, es un primer aporte para poder resguardar aquello que no estamos viendo, no estamos conociendo, pero sí sabemos que tiene funciones trascendentales. Pero vamos al tema que nos convoca hoy, que son los líquenes. Probablemente cuando ustedes visitan un ambiente, en un paseo turístico, por ejemplo, observan estas estructuras que muchos se preguntarán o empiezan a dudar, ¿serán plantas? Muchas veces empieza la duda, ¿son musgos, son líquenes, son hepáticas? Hay una flora criptogámica, como normalmente se describe, que es muy confusa cuando no somos especialistas. Entonces, justamente uno de los objetivos de este curso es darle a conocer esta diversidad para que aquellos que se dediquen a ser operadores o guías turísticos tengan los conocimientos para informar a la población. Otras veces vemos estos pequeños microarbustos que también se asemejan a algunas plantas. Cuando estamos en ambientes más costeros podemos observar manchas y colores en las rocas que viéndolo de lejos uno podría confundirlo con defecaciones de animales incluso. Y en una parte más lúdica, dado el nombre que tiene este líquen en particular, también podría asemejar a la barba de una persona. Sin embargo, los líquenes claramente no son plantas, vamos a ver en profundidad lo que son, no son deposiciones de animales y claramente no forman parte de estructuras del ser humano. Para hacer un poquito de historia muy breve, porque realmente podríamos hablar muy extendido de esto, hacerles hincapié de que estos organismos por mucho, mucho tiempo fueron considerados plantas. Y como mencionaba Laura, siempre los hongos, y no se excluyen de allí los líquenes, son estudiados en el área de la botánica o de la biología vegetal, y entonces muchas veces se genera esta confusión de si son o no plantas. Pero ya en 1867, estamos hablando de hace más de 150 años atrás, en una charla, Schwendener descubrió la naturaleza dual de los líquenes, clasificándolos en ese momento como un hongo parásito de algas. Más adelante, unas décadas después, Frank y De Bary contribuyeron a la descripción del proceso de simbiosis. 2 organismos o más que viven juntos. Simplemente la simbiosis implica, por su etimología, el vivir juntos. Y se definieron los criterios para poder mencionar o describir organismos que tuvieran esta particularidad. Y no puedo dejar pasar en esta oportunidad a Beatrix Porter, que siendo una micóloga e ilustradora muy talentosa, pueden buscar luego imágenes de ella, de dibujos que realizaba, por las descripciones históricas que existen, incluso trabajando en la cocina de su casa, era una naturalista muy buena observadora y además muy buena ilustradora, y fue la primera persona en Gran Bretaña
en que describió en un artículo científico que los líquenes son formas de vida simbióticas. Es un conjunto de organismos viviendo en una simbiosis. El artículo fue presentado por su tío, no vamos a entrar a profundizar el desconocimiento que existía en esa época sobre el trabajo de mujeres, y claramente si lo hubiera presentado ella no hubiera sido aceptado, pero sin embargo al haber sido presentado por su tío y al haberse conocido este evento, la sociedad linneana lo rechazó. Sin embargo, muy merecidamente, 100 años después de ese descubrimiento, lamentablemente no lo pudo vivir ella, la sociedad linneana se disculpó formalmente en una ceremonia que fue muy emotiva, donde una investigadora vestida de época presentó el trabajo de Beatrix Porter para hacer el reconocimiento. Entonces, para ver cómo actualmente definimos a los líquenes, de una manera clásica es una asociación simbiótica mutualista. Es importante mencionar que es una simbiosis, pero mutualista. Ya no pensamos que son parásitos, son seres vivos que están conviviendo, por eso es una simbiosis, pero a su vez se están ayudando o contribuyendo mutuamente, y de allí viene este apellido que le ponemos a la simbiosis, que tiene que ver con el mutualismo. ¿Y quiénes son los participantes de esta interacción? Un hongo, por eso estamos en esta sesión profundizando en lo que nos mencionaba Laura al inicio, y uno o más organismos que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. Entonces es importante no confundir que es el hongo el que tiene esta capacidad, sino que interactúa con otro organismo que tiene esta capacidad. Y ellos pueden ser un alga verde o una cianobacteria. Las cianobacterias muchas veces se las conoce como algas verde azuladas, pero son claramente bacterias muy diferentes a las algas, a pesar de que tienen también la capacidad de realizar fotosíntesis. En esta interacción, el hongo recibe el nombre de micobionte por ser un miembro de la interacción simbiótica, y el alga verde o la cianobacteria recibe el nombre de fotobionte. Hay algunos líquenes que son tripartitos, en donde pueden tener a los tres componentes formando parte de esta interacción. Podemos ver en estas imágenes que el evento de asociarse no implica que un organismo entre adentro del otro, como puede suceder, por ejemplo, en las raíces de algunas plantas, donde hay algunos simbiontes que son endosimbiontes, sino que es simplemente una interacción estrecha. Entonces podemos observar donde en estos ejemplos hay una capa donde se ubican estas células redondeadas, verdes, que en este caso son algas, y todo el resto del tejido está formado por las hifas del hongo, que son las que nos mostraba Laura en su presentación. Y aquí tenemos un ejemplo bien entretenido. Este es un caso de un líquen en particular, Peltígera, que forma un simbiodema, en donde en un mismo individuo, formado ya sabemos por distintos organismos, el fotobionte principal puede cambiar. Entonces, en las partes más azuladas, justamente, está presente una cianobacteria como fotobionte principal, y lo podemos ver en esta microfotografía, que es como una esponjita, donde hay una pequeña capa aquí, verde azulada, donde se aloja la cianobacteria. Y en el otro caso, donde vemos el tejido más verde, es justamente la característica de aquellos líquenes que presentan un alga como fotobionte principal. Ellos también tienen a la cianobacteria. Sin embargo, el alga se ubica en esta capa que es mucho más verdosa que la que veíamos anteriormente, y las cianobacterias se alojan en unas estructuras especializadas que vamos a ver más adelante y que se pueden observar aquí en la fotografía. Sin embargo, seguramente más de uno ha visto en las noticias científicas, que se pueden ver en distintos blogs, la propuesta de la aparición de un tercer componente en 2016. Salieron titulares bien llamativos, como pueden ver, y eso se debe a la investigación llevada a cabo por Spriebele y sus colegas respecto a un líquen que, al pesar de ser del mismo género y tener características morfológicas muy similares, tenía una característica de coloración diferencial, y cuando empezaron a buscar por técnicas moleculares cuáles son los componentes principales, vieron que el hongo principal y el alga que forma parte de la interacción son idénticos en ambos líquenes, y buscaron más allá a ver a qué se podía deber la diferencia, y encontraron la presencia de levaduras Basidiomycetes
que formaban parte de estos líquenes, y de allí surgió toda esta controversia que sigue en la actualidad respecto a si podemos considerar a estas levaduras como un nuevo componente de la interacción. Sin embargo, antes del descubrimiento de esta levadura, mucho antes, ya desde el 2006, se empezó a estudiar el microbioma de los líquenes. El microbioma son todos aquellos microorganismos que pueden ser otros hongos, pueden ser algas, pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser arqueas, un conjunto de microorganismos que podrían estar contribuyendo a esta interacción de los componentes clásicos, fotobionte y micobionte, los que veíamos en un inicio, en distintos aspectos como puede ser el ciclado de nutrientes, la defensa ante patógenos, fijar nitrógeno en el caso que no sea una cianobacteria, solubilizar fósforo, entre otros. Y es por ello que actualmente a los líquenes se los conoce como una simbiosis, o se propone que es una simbiosis multiespecie. Es verdaderamente una comunidad compleja que forma un organismo que vamos a ver que actualmente incluso se define como un ecosistema autosustentable. El mismo autor del descubrimiento de las levaduras, Sprivile, hace una propuesta de cómo este descubrimiento de un microbioma en la asociación liquénica podría dar explicaciones a observaciones clásicas que ha habido respecto a la morfología de los líquenes. Laura nos explicaba que hay ciertas características en los hongos que nos permiten identificarlos o clasificarlos, y en los líquenes eso también es muy complejo. La taxonomía o sistemática para algunos géneros es muy, muy desafiante, e incluso hay actualizaciones permanentes respecto a esa clasificación que puede existir. Y eso se puede deber a que dos micobiontes, por ejemplo, que comparten el fotobionte, da lo mismo, tienen morfologías diferentes. El fotobionte no es el componente principal, ya lo vimos en las microfotografías al inicio, que es simplemente una capa. Entonces, el que otorga la mayor estructura es el hongo, y es el que aporta más a la morfología observable a simple vista. De hecho, todos los líquenes, los nombres que reciben, se deben al hongo. El hongo es el que me permite darle un nombre al líquen del que estamos hablando. Entonces, independiente del fotobionte que tenga, estos dos líquenes podrían ser una sola especie, muy emparentadas quizá, pero que se diferencian por la presencia de este microbioma. El microbioma entonces estaría aportando a esta simbiosis para darle también aspectos que sean diferenciales. Y un caso mucho más complejo es el que sucede en el caso de las especies crípticas, que no sucede solamente en los líquenes. Estamos llenos de ejemplos para aquellos que se dedican más a la taxonomía de especies que se parecen muchísimo, pero cuando vamos a las herramientas moleculares podemos ver que en realidad son especies diferentes. Se diferencian en la codificación de sus genes, en el genoma que tienen en su interior. Y eso podría deberse a una homogenización que podría estar produciendo justamente este microbioma asociado, en donde ya no sería el hongo el que aporta esa diferenciación, sino que esta biopelícula podría estar haciendo que todas sean más parecidas, a pesar de que el hongo es diferente en las interacciones. Y como les adelanté, recientemente, hace un mes aproximadamente, salió una nota de Howard y Group en donde redefinen o proponen redefinir al líquen como un ecosistema complejo. En realidad, tenemos que pensar que los organismos, por más carismáticos y grandes que se vean, no están solos. No estamos hablando solamente de los líquenes, sino que todos los organismos tienen microorganismos asociados, muchas veces conocidos como microbioma, incluyéndonos a nosotros. No somos nada sin nuestros microorganismos. Hay muchas funciones imprescindibles que ellos están realizando, y los líquenes no escapan a esa realidad, pero son un buen ejemplo de interacciones microbianas que forman un macroorganismo que es muy llamativo en ciertos ambientes. Bueno, ahí pongo una fotografía, tuve la oportunidad de conocer a Grube en persona, estamos trabajando actualmente en una colaboración, así que a veces pongo un poco de farándula científica ahí para que vayan conociendo a las personas. Ahora bien, ¿por qué nos importan los líquenes? Pues en el ambiente los líquenes son fundamentales, son organismos que son pioneros en la sucesión ecológica. No podemos olvidarnos que
al tener un alga o una cianobacteria, tiene la capacidad de obtener su nutriente principal, el carbono, desde la fotosíntesis, es decir, se alimenta del dióxido de carbono que está en la atmósfera. Pero a su vez, si tiene cianobacteria, la cianobacteria también tiene la capacidad de obtener el nitrógeno desde la atmósfera y entonces independizarse del sustrato en donde están creciendo para obtener estos nutrientes principales. Por ende, en ambientes que incluso podrían verse muy adversos para el desarrollo de la vida, como pueden ser sustratos volcánicos recientes, los líquenes tienen la capacidad de colonizar y comenzar procesos que permiten la sucesión ecológica para la llegada de distintos organismos, como podemos ver en este diagrama. ¿A través de qué procesos? Tienen la capacidad, por ejemplo, de formar suelo. Al crecer sobre las rocas y realizar una penetración a través de sus hifas, tienen la capacidad de romper la roca en un proceso que se conoce como meteorización, y esa ruptura de la roca, cada vez en partículas más pequeñas, va formando el suelo y es el proceso que se conoce como pedogénesis. Claramente esto no es un evento que podamos ver a simple vista haciendo un seguimiento en un ambiente natural, dura cientos y a veces miles de años. Aprovecho también a destacar en esta diapositiva que tenemos una colaboración con gente en Valdivia, la doctora Zúñiga y el doctor Muñoz, en un proyecto donde justamente estamos estudiando la diversidad de organismos que llegan a este tipo de ambientes en Chile, ambientes que tienen una característica de sustrato de origen volcánico, y donde no solamente hay líquenes, hay algunas plantas que también pioneras pueden crecer en este tipo de ambientes. Sin embargo, esa no es la única importancia, por ponerle algún título, de los líquenes, sino que estos organismos sirven como alimento para distintos animales, para el ganado en algunas latitudes, sirven como elementos de nidificación. Tenemos ejemplares en el laboratorio que hemos podido recolectar de estos nidos una vez que fueron caídos al suelo, por ejemplo, nunca sacamos al ave del lugar, ni mucho menos, donde se ve la principal composición está dada por líquenes, además de otros elementos de origen vegetal. Los líquenes también, al tener colores muy diferentes, muy llamativos, sirven para camuflaje, por ejemplo, de animales. Aquí podemos ver a una polilla que se está camuflando con el sustrato que está utilizando, y podemos tener como un detalle importante que los líquenes son excelentes biomonitores. Biomonitores son aquellos que nos permiten catalogar de cierta forma cuál es la contaminación que existe en un ambiente. Recordemos que decimos que los líquenes obtienen sus nutrientes desde la atmósfera, entonces ambientes que tengan una atmósfera contaminada, por lo general están sin una cubierta liquénica importante. Y podemos ver el caso extremo de regiones muy contaminadas, podemos verlo directamente en Santiago, donde hay una ausencia de líquenes. Entonces, sirven para control de esa contaminación y hay muchos estudios al respecto. Ya yendo a una mirada un poco más antropocéntrica, en intereses que tenemos como seres humanos, los líquenes también, al ser muy coloridos, sirven para obtener extracto, que sirven para teñir fibras naturales. Claramente se pueden hacer distintas artesanías. Hay que tener en cuenta, que lo mencionaba Laura también, la importancia de un manejo sustentable de estos recursos, debido a que son organismos, sobre todo los líquenes, más que los hongos, de crecimiento muy lento. Estamos hablando que algunos líquenes llegan al extremo de crecer milímetros al año, entonces tiene que ser realmente un manejo sustentable la producción o la utilización de estos organismos para distintos fines. Además de servir como tinturas, pueden servir como alimentos. Hay países y zonas, sobre todo asiáticas, en donde son comunes servirlos como alimento. Recordemos que muchos de ellos tienen alga como fotobionte principal, entonces tienen esa estructura y esas particularidades que los hacen un buen alimento. Muchos hongos, como no solamente los líquenes, tienen la capacidad de producir antibióticos. Nos mencionaban en la clase anterior el ejemplo clásico de la penicilina, pero hay otros organismos como líquenes del género Usnea, desde donde también se pueden extraer productos antibióticos, y lo que nos convoca hoy claramente es una utilidad o una importancia que tienen los líquenes para el ecoturismo.
El ecoturismo o turismo de interés especial en la ecología, por ejemplo, tiene mucho beneficio al incluir a los líquenes como organismos objetos de observación. ¿Por qué? Podemos conversarlo más adelante en la sección de preguntas, pero pueden estar colonizando una pequeña área muy accesible con mucha diversidad. Entonces podemos pensar en gente con movilidad reducida, en gente adulta mayor, que no necesariamente puede acceder a los grandes senderos o subir a la punta del cerro, literalmente, o que tiene simplemente el interés de observar a estos organismos. Entonces, en pequeños espacios de fácil acceso, se pueden realizar este tipo de actividades y hay ejemplos excelentes, por ejemplo, en Navarino, en el Parque Etnobotánico Mora, en donde Rossi y sus colaboradores tienen justamente un pequeño espacio destinado a lo que es el turismo de líquenes y otros organismos que están fácilmente accesibles. Para nosotros empezar a estudiar los líquenes, nos tuvimos que dedicar a entender cómo los podíamos clasificar. Desde la microbiología, entrar en un mundo de los líquenes, sabemos que fue complejo, lo seguimos sufriendo, por decirlo de alguna manera. No somos expertos de vuelta en la clasificación e identificación, pero tuvimos que aprender muchas cosas para poder empezar a estudiarlos. Uno de los tópicos como para poder clasificarlos en dos grandes grupos son el tipo de talo. El talo es el cuerpo del líquen. Entonces podemos tener talos que son homómeros, homogéneos a lo largo de toda su estructura, y talos que son heterómeros, que tienen capas bien definidas. Eso no es fácil de observar a simple vista, pero hay algunos indicios de cómo es esa estructura microscópica que tienen en un corte transversal, porque los talos homómeros suelen ser más gelatinosos, menos estructurados, dado que no tienen estas capas definidas. ¿Cómo se diferencian a nivel microscópico? Pues tanto las hifas como las células del fotobionte están homogéneamente distribuidas en el cuerpo del líquen, en los talos homómeros, y a la inversa hay una capa bien definida de fotobionte en los talos heterómeros, y el resto de las capas, ya sean las cortezas superior e inferior como la médula, están formadas por hifas del hongo más o menos estructuradas para dar esta estructura al cuerpo del líquen. Otra forma de clasificarlos es por el tipo de sustrato donde crecen. Dado eso, a pesar de no ser una herramienta útil para la identificación, debido a que muchos géneros o especies de líquenes pueden crecer en diversidad de sustratos, nos puede dar un primer indicio de clasificarlos para luego encontrar otras características que nos permitan su identificación. Entonces, dependiendo del sustrato donde crecen, reciben distintos nombres, luego los pueden observar aquí. Los que crecen en las rocas son saxícolas, en las cortezas cortícolas. Si crecen en madera en descomposición, lignícolas, por la presencia de lignina en ese sustrato, etc. Hay muchos sustratos donde pueden crecer o desarrollarse los líquenes, a pesar de que el intercambio con el sustrato es mínimo. Simplemente por difusión pasiva puede haber una incorporación de agua y algunos minerales desde el sustrato, pero en ningún caso son parásitos de ese sustrato, no se están alimentando del sustrato, sino que, recuerden, obtienen sus nutrientes desde la atmósfera. Y pongo aquí los puntos suspensivos porque claramente la clasificación puede ser muy grande, y tenemos algunos ejemplos muy entretenidos que hemos encontrado en algunos terrenos de ciertos elementos que quedaron en el ambiente y que fueron colonizados justamente por algunas especies, no solamente de musgos, por ejemplo, sino que de líquenes que podemos observar en estos elementos. La última forma que les muestro para clasificarlos en grandes grupos tiene que ver con la forma de crecimiento. Seguramente vimos en el ambiente, y lo mostré en las diapositivas iniciales, distintas formas de líquenes. Hay algunos que se parecen a costras, sobre todo se desarrollan en rocas, y reciben el nombre, dada esa forma, de crustosos. Algunos tienen una forma más bien foliar, que se parecen o asemejan más bien a hojas, y de ahí viene el nombre de foliosos. Y por último, los líquenes que tienen esta forma más bien arbustiva, que puede ser erecta desde la superficie o pendular desde un sustrato que
del cual cuelgan, se conocen como fruticosos. La estructura interna de esos 3 tipos de líquenes también es diferente, no vamos a entrar en detalle, pero tiene que ver con la disposición de las distintas capas que veíamos en un inicio que pueden tener estos organismos. Sin embargo, las clasificaciones no nos permiten darle un nombre de especie o de género a los líquenes que estamos estudiando, simplemente poder catalogarlos en distintos grupos. Entonces, para poder entrar un poquito más en cómo podemos llegar a identificarlos, tenemos que conocer cómo se reproducen los líquenes. Teniendo un talo o cuerpo maduro, un líquen, como los que vemos en la naturaleza, este líquen puede dar origen a un nuevo individuo a través de un proceso en donde se fragmenten partes del talo, dando la posibilidad de formar un nuevo talo maduro al pasar por una instancia de un pretalo indiferenciado, cuando va desarrollándose este nuevo individuo. Estos propágulos vegetativos pueden ser fragmentos del líquen o pueden ser estructuras especializadas que se desarrollan justamente para este tipo de reproducción. Sin embargo, los líquenes también se pueden reproducir, no nos podemos olvidar que son hongos asociados con muchos otros organismos, a través de sus esporas, que era lo que nos comentaba al inicio Laura. Muchos de estos hongos liquenizados son ascomicetes, a pesar de que hay algunos pocos representantes basidiomicetes. Entonces producen esporas, el hongo, y para formar un nuevo líquen claramente debe encontrar un nuevo fotobionte que lo acompañe en formar esta interacción. Debido a ese intercambio de compañeros que forman parte de la interacción, es que se conoce a ese evento como reproducción sexual, porque hay un intercambio del material genético inicial, no entre los pares simbióticos, sino entre los que forman parte de la interacción. Y en el otro caso tenemos a la reproducción asexual o vegetativa. ¿Por qué es importante conocer que existen estas formas de reproducción? Porque muchas de las características morfológicas que permiten llegar a una identificación en los líquenes tienen que ver justamente con esas formas de reproducción. Y podemos ver solamente algunos ejemplos a modo de ilustración de estructuras como los apotecios que ven aquí en esta lámina, que son estructuras con forma de copas donde están las ascosporas, donde se liberan las esporas, que vimos anteriormente, y son estas estructuras que vemos en la mayoría de las fotos, excepto en esta, que tienen distintos colores, por lo general son los más llamativos, y podemos ver estas formas de copa en color café, algunos que no asemejan copas, pero son apotecios de todas formas, muy llamativos en este caso, por ejemplo, tenemos aquí algunos que parecen más deditos, etcétera, y en esta fotografía tenemos un ejemplo de peritecio. Son más difíciles de observar a simple vista porque más que ser una copa abierta, es una copita que se cierra y entonces lo que observamos a simple vista, sin hacer un corte del líquen, es simplemente la parte superior del peritecio. Pero son estructuras que me permiten llegar a identificar. Claramente podemos ver, aunque no hablemos de los nombres de estos líquenes, que tienen apotecios que son bien diferentes y característicos de los distintos individuos. Sin embargo, les mencioné que también la reproducción asexual podía ser a través de ciertas estructuras especialmente diseñadas para realizar este tipo de reproducción, y entre ellos tenemos a los isidios y los orelios. A simple vista, lo que podemos observar es que en este líquen tenemos unas ciertas piedrecillas, pareciera en la parte superior, tenemos aquí unas especies de deditos en los bordes del líquen, a diferencia de estas dos, en donde se ve más bien una estructura más amorfa, más pulverulenta, y esa es justamente la diferencia en la presencia o ausencia de corteza que envuelve a los socios que forman parte de la interacción. Sin embargo, la función de estas estructuras es la misma, la reproducción vegetativa, el desprendimiento de esta parte del talo para formar un nuevo individuo. Y en esta parte de estructuras que nos sirven para identificar a los líquenes, voy a nombrar algunas. Claramente, entrar en el mundo de la taxonomía de cualquier organismo es un desafío gigantesco. Hay guías y claves taxonómicas que son eternas de ver, pero algunas muy clásicas, sobre todo de líquenes que podemos encontrar en Chile, son las que menciono a continuación. Tenemos, por ejemplo, las cifelas y pseudocifelas, que están presentes en varios líquenes, sobre todo del género Pseudocifelaria y Sticta, que son muy abundantes en los bosques del sur.
que podemos ver en la parte inferior del líquen. Por eso es importante muchas veces observar, sin dañar necesariamente, simplemente levantar el talo del líquen para observar la parte inferior, en donde podemos ver estos puntitos blancos que se observan, que son justamente pseudocifelas. Pero ambas estructuras, verdaderas o pseudo, tienen la función de generar intercambio de gases con el exterior. Las ricinas, que son estas vellosidades que podemos observar también en la parte inferior de un talo liquénico, son órganos de sujeción, son lo que permite que el líquen se adhiera al sustrato. No todos tienen la misma cantidad, la misma forma, entonces al poder observar las ricinas, bueno, no todos los líquenes tienen ricinas tampoco, nos permite tener un carácter de valor taxonómico para poder identificarlos. También existen venas que asemejan a estas nervaduras o pseudonervaduras que tendría, que son engrosamientos de esa médula que vimos que forma el hongo y que permite darle cierta rigidez y forma a los talos foliosos. Y por último les presento los cefalodios. Vimos en una diapositiva anterior que podíamos tener líquenes tripartitos, en donde está el alga como fotobionte principal, pero también está presente la cianobacteria. En el caso de esos líquenes tripartitos, las cianobacterias se alojan justamente en estas estructuras, los cefalodios. Son también muy característicos, hay de distintas formas. Les muestro aquí un ejemplo en Placopsis, donde estas estructuras anaranjadas o marrones son justamente, como la llamo yo en las clases, la casita de la cianobacteria en los líquenes tripartitos. Bien, esto que les mostré al inicio son las generalidades que tuvimos como desafío aprender y que seguimos aprendiendo, insisto, no somos expertos en el caso, para poder llegar a un líquen en particular que nos interesaba estudiar, que es Peltígera. Es el género de líquenes que estudiamos con mi equipo de trabajo, y pongo aquí a dos grandes mujeres que aprovecho a hacer un homenaje a ambas, Bárbara Saavedra y Margarita Carú. Margarita Carú fue mi mentora en la tesis de doctorado que yo hice en la Universidad de Chile antes de entrar a ser profesora, y luego fue una colega y colaboradora incansable e invaluable. Y bueno, este año se retiró, así que aprovecho a agradecerle a la distancia por todos los aportes que ha hecho en mi formación y en la formación de un equipo de trabajo que todavía seguimos trabajando claramente en la actualidad. Y a Bárbara porque fue ella la que nos puso el desafío en un inicio, cuando yo inicié mi investigación, de que teníamos que hacer algo en Caruquinca. No nos pedía, no nos exigía nada, nos daba todas las facilidades. Caruquinca es un parque natural que existe en Tierra del Fuego, probablemente muchos de allí de la zona lo conocen, lo han podido visitar, y si no es totalmente recomendable. Y con el desafío que nos presentó Bárbara fue que llegamos a interesarnos en los líquenes, sobre todo de aquella región. El desafío, de nuevo, para un microbiólogo que no conocía de líquenes y que lo único que conocía era bacterias que muy difícilmente tienen una taxonomía valiosa, llegar a un bosque donde lo único que sabíamos era que los líquenes no eran plantas, pero no éramos capaces de distinguir a los líquenes de las plantas presentes en ese ambiente, fue entretenido, un poco desafiante, abrumador, estresante en otras veces, y podemos ver que tirados en el piso, caminando, todos mirando el suelo, etcétera, ya sabíamos que Peltígera crecía sobre el sustrato suelo, entonces teníamos el desafío de encontrarla. Después de una búsqueda muy larga, apareció el primer individuo, con Catalina Zúñiga, fue mi primer estudiante de doctorado, estábamos felices de haberlo encontrado, estábamos seguros de que era Peltígera. Margarita, como buena científica, dudó todo el tiempo hasta que le demostramos con todas las fotografías y otras herramientas que teníamos en terreno que así era, y esta es la primera Peltígera que encontramos, nuestra regalona. Después pudimos observar que claramente ese género es muy diverso en cuanto a morfología, y podemos ver aquí distintos representantes que no se parecen en nada. Ahora sí tenemos la capacidad de al menos identificar líquenes Peltígera, no necesariamente a nivel de especie todavía para muchas de ellas, pero podemos distinguir Peltígera de cualquier otro líquen que nos pongan enfrente como desafío. Y esto fue por allá por 2011, 2012, y ahora en 2020, en los terrenos que tuve la oportunidad de realizar antes de la cuarentena, tuve la oportunidad de ir a visitar justamente a esta primera Peltígera. Teníamos la georreferenciación, teníamos fotografías
que nos permitían identificar el lugar, así que yo ahí estaba feliz con el encuentro con esta primera peltígera que habíamos encontrado. Sin embargo, la propuesta que nos presentó Bárbara de trabajar en Caruquinca nos pareció muy interesante, pero en la búsqueda de una hipótesis para el trabajo que se requiere en investigación, tuvimos un largo camino que recorrer para encontrar algo interesante. Uno puede estar muy interesado en estudiar los líquenes, pero para una propuesta científica y sobre todo financiada por distintos proyectos tiene que tener una buena hipótesis y por ello, después se las voy a contar si es que el tiempo nos ayuda, por ello otro segundo lugar de muestreo fue Antártica. Tuve la oportunidad de ir varias veces a Antártica, en esta primera oportunidad buscando al líquen, el cual fue un desafío más grande que buscarlo en un bosque, porque claramente el recorrer las distintas islas que conforman los alrededores de la península antártica implica que uno tiene que usar distintos medios de transporte. No me quejo porque fue una experiencia maravillosa para aquellos que son un poco más adrenalínicos, subirse por primera vez a algunos de estos transportes es un sueño, es muy gratificante, a pesar de que Peltígera no aparecía. Aparecían otros líquenes, aparecían cosas que ni siquiera se parecían a líquenes, pero igual los mirábamos por si acaso. Mucha diversidad, he tenido accidentes, despeinadas, etc. Sin embargo, Peltígera en ese primer muestreo no apareció, entonces aquel desafío que era conectar la diversidad que existe en Caruquinca con algunas islas de las Shetland del Sur, que forman parte del continente antártico, no funcionó. Y para salir del paso, tuve la oportunidad de contactarme con gente de la Universidad de Magallanes para poder visitar Navarino, Humora en particular, y ahí sí aparecieron peltígeras que eran gigantescas, estábamos fascinados y salvamos el año de estudio. Sin embargo, aquí agrego un sitio que no estaba considerado ni por casualidad en la primera propuesta, pero que nos permitió hacer un gradiente latitudinal, que está en la región de Aysén, muy cerca de los lugares que visita Laura para su búsqueda de hongos, y que es la Reserva Nacional Coyhaique. Entonces, esto completa los puntos de muestreo que hemos estado trabajando durante el desarrollo de nuestra investigación. Así que, obviamente, esto no es posible sin las fuentes de financiamiento, pero tampoco sin el apoyo logístico que otorgan muchísimas fundaciones, organizaciones, ya sea gubernamentales o privadas, como tengo que mencionar a CONAF, la WSS en Chile, el Parque Etnobotánico a través de la UMAC, el INACH a través de las facilitaciones que nos permiten llegar a Antártica y realizar nuestras actividades. Un paréntesis para mencionar que en búsqueda de peltígera fue un recorrido por varias islas y en el primer muestreo no apareció. Entonces tuve la oportunidad de tener una segunda temporada en Antártica, donde ahí les voy a mostrar que efectivamente después de recorrer estos lugares, en el último punto, para aquellos que han tenido la posibilidad de ir a Antártica, se sabe que el último punto programado por logística, que no solamente implica INACH, sino a la Armada, entre otros colaboradores nacionales e internacionales que existen en el lugar, el último punto y el último día está definido por agentes externos que no dependen del investigador, y fue en ese momento que apareció Peltígera. Peltígera en Antártica podríamos haberlo predicho, pero no fue el caso. Es muy pequeña respecto a lo que habíamos encontrado en los bosques del sur de Chile. Entonces, esta barra es de 1 centímetro y se podrán imaginar que una cosita chiquitita de 2 centímetros, después de haber visto manchones de varios centímetros, fue algo que no nos esperábamos y me valió una caída en estos sustratos que son bien sueltos. Al tratar de subir, me arrodillé, para no decir que me caí, me arrodillé y ahí la descubrí y nos ayudaron las fuerzas armadas españolas, donde estábamos justamente alojando en la isla de Excepción, a tomar las muestras en el último minuto para poder obtener los individuos. Estábamos felices y en la última campaña que tuve les voy a mostrar que pude visitar ese lugar. Para aquellos que quieran conocer un poquito más de la historia, porque por problemas de tiempo claramente no voy a entrar en más anécdotas, hay una nota que me hicieron a través de la Sociedad de Biología de Chile, les dejo el link y aprovecho a hacer el recordatorio. Van a ver a lo largo de la presentación este símbolo que elegí simplemente como una alternativa
para mostrarles que información científica pueden encontrar en múltiples lugares y formas. Claramente a lo largo del curso han visto los distintos ejemplos que les dieron las sociedades científicas, las notas, vamos a ver más adelante, y es importante que se mantengan informados. Muchas veces nos critican a los científicos, y no voy a tratar de justificar la falta de interacción con la sociedad, pero también entender que los científicos no son los únicos responsables. Hay muchos intermediarios que pueden lograr que la ciencia llegue a la ciudadanía o a la sociedad a través de la comunicación con la ciencia. Muchas veces nosotros tenemos desafíos mucho más grandes, los tiempos son limitados para todos, pero empezando por ustedes interesados en hacer turismo y obviamente guiar a otras personas en estos aspectos, claramente son uno de los mejores intermediarios que tenemos. Y esto era lo que les había prometido. 2020 vi este paisaje, tuve la oportunidad de volví a encontrar a las peltígeras, que nuevamente son muy pequeñas, así que yo estaba feliz de no solamente haber tenido la oportunidad de volver a Antártica, sino de haber podido visitar el lugar donde había encontrado la peltígera antártica luego de toda la travesía que me había llevado tras ella. Si recuerdan, en la primera campaña antártica no apareció peltígera. Entonces, para poder justificar el viaje y poder tener muestras, tuve la autorización de INACH para recolectar muestras de suelo. Mi formación inicial como microbióloga me da una formación en microbiología de suelo que he tenido durante largos años, entonces allí empecé a estudiar la diversidad de microorganismos asociados a suelos que forman parte de los asentamientos de distintos animales. Claramente hoy no voy a hablar de eso, pero para una anécdota que también puede ser un consejo para muchos, no deprimirse cuando una muestra no aparece o cuando algún objetivo no se cumple, porque a veces abre puertas que en un momento inicial uno ni se imagina, y eso fue justamente lo que me permitió ese muestreo fallido de peltígera, pero exitoso de muestras de suelo, porque ahora formo parte de un gran grupo de trabajo que tenemos un proyecto anillo, que lo resumimos como GAP, liderado por el IPULAN, en donde hay muchos investigadores a nivel nacional. Aquí solamente pongo a los investigadores principales, pero tienen equipos de trabajo gigantescos detrás de ellos, y muestro en estas fotografías a los colaboradores de la parte microambiental de microorganismos que realizamos en ese proyecto. Pero eso es un paréntesis y eso será para otra oportunidad poder conversar. Sí, destacar que esto que les mencionaba en intermediarios entre la ciencia y la sociedad, no solamente los guías turísticos tienen un papel fundamental, y nosotros colaboramos mucho en enseñarles esto mismo que les estoy mostrando, nuestro aprendizaje sobre los líquenes a lo largo del tiempo a estudiantes universitarios, de la Universidad de Chile en particular, porque estamos formando, entre otros profesionales, a profesores en biología y química, y consideramos que los profesores también son intermediarios fundamentales que deben informar a la ciudadanía y a la sociedad desde pequeños. Entonces, les damos clases sobre los líquenes, se enamoran, tenemos muestras que hemos podido ir coleccionando a lo largo de los años de trabajo en terreno para poder mostrarles la diversidad que existen de organismos, y cómo esta clase de líquenes y su laboratorio justamente se desarrolla siempre en los cursos de biología vegetal o de botánica. Tenemos que hacer un desafío gigantesco para que no les quede el mensaje errado y que entiendan realmente cuál es la naturaleza de estos organismos y que no son plantas claramente. Aquí tengo un delantal que me regalaron que uso en esos laboratorios justamente para que el mensaje quede más fijado. Y una iniciativa que estamos teniendo muy recientemente, aprovecho a hacerle publicidad a Marina Opaso, es con una artista de Valdivia que hace ilustraciones, tiene ilustraciones geniales de distintas componentes de la flora y fauna chilena. Ahí podemos ver un afiche que tiene de hongos, y estamos trabajando en poder realizar estas ilustraciones para líquenes en particular, así que próximamente, no tan pronto, pero vamos a tener estas ilustraciones disponibles también para llegada a turistas que estén interesados en conocer esa diversidad, así que también es una forma de llegar a ese sector de interés. Sin embargo, no son los únicos medios donde uno puede encontrar información científica. Es muy tedioso, incluso para nosotros como científicos, ir a la fuente original
de publicación, por ejemplo, un artículo científico, porque muchas veces son muy enredados, muy especializados. Entonces hay distintas formas de comunicar la ciencia. Y aquí les dejo simplemente ejemplos, ahí tienen los links disponibles de iniciativas que se realizaron en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile para poder hacer comunicación científica, ya sea a través de la radio, de la televisión. Claramente tenemos las iniciativas nacionales que nos permiten formar a escolares en aspectos científicos con charlas que tienen que estar adaptadas claramente a esa realidad. Hemos tenido la oportunidad de ir a plazas de la ciudadanía aquí en Santiago, en distintas comunas, llevando nuestra investigación allí y poder ver que los peatones se paran simplemente muy interesados por lo que realizamos y entretenidos por poder observarlo en vivo y en directo. Hay notas de prensa que a veces no son tan favorables como esta fotografía, pero que uno puede participar en distintas instancias, y claramente las redes sociales que tienen una llegada a un público objetivo que puede ser diferente dependiendo de la red social de la que estemos hablando. Nosotros contribuimos en 2012 con una guía de campo que también consideramos que es una herramienta útil para la divulgación científica y a la cual ustedes probablemente pueden utilizar. En este momento se está actualizando la versión 2020 que tenemos recientemente realizada, entonces no estoy segura si en la página del WCS ya está actualizada la versión, así que por favor verifiquen que sea la nueva versión del 2020 si ustedes la descargan. Son líquenes del Parque Natural Caruquinca. Cuando estuvimos buscando peltígeras vimos que había una diversidad gigantesca de líquenes e intentamos con morfología y de nuevo desde nuestra ignorancia, nuestro querer aprender, identificar líquenes de la región y pudimos lograr identificar estas 16 no especies, sino que los clasificamos a nivel de género porque hay muchas especies dentro de cada uno de los géneros y son las que pueden encontrar en esa guía de campo. Recuerden encontrar la versión actualizada una vez que la publique la WCS en el link que van a tener disponible en la diapositiva anterior. Sin embargo, claramente nosotros estamos lejos de ser los expertos a nivel nacional sobre líquenes y hay mucha gente trabajando, a pesar de que son muy pocos en realidad, pero cada vez más, por suerte, trabajando en líquenes. Y tenemos, les nombré la iniciativa de los bosques en miniatura del Cabo de Hornos, con el grupo de Rossi y otros investigadores. Están Reinaldo Vargas y Pablo Sandoval, que también hicieron recientemente una contribución muy importante a la base de datos GBIF. Nosotros estamos trabajando ahora para ver si podemos hacer una contribución sobre peltígera en particular, ya que a lo largo de los años hemos recopilado mucha información. Está la página de Chile Bosques, que tiene una sección específica para líquenes, que es muy interesante, muy entretenida, y hay distintos grupos que podemos encontrar en las redes sociales. Les pongo solo dos como ejemplos: los líquenes de Chile y la ONG Micófilos, que además de ver a los hongos como un genérico, también tienen una categoría específica para los líquenes, y aquellos que estén interesados en conocer cuáles son las especies y representantes que tenemos a nivel nacional son buenas fuentes de información. Y la conservación, que es un tema que ya tocamos varias veces, es importante, pero el desconocimiento es gigantesco, porque a pesar de que cada vez se estudian más, conocer si están en alguna de las categorías de conservación que normalmente se manejan es difícil. Existe el nuevo desafío que planteó Juliana Furchi a través de su fundación en incluir a los hongos dentro de esta ley, pero la información que se requiere muchas veces está ausente. Entonces uno de los desafíos en la investigación científica es que podamos contribuir a mejorar la información que existe. Una de las últimas, y estoy hablando del 1998, clasificaciones que se hicieron sobre los líquenes, fue en el boletín del Museo Nacional de Historia Natural, y claramente hace mucho tiempo que eso sucedió. Me queda, Yanira, para que te quedes tranquila, yo sé que empezamos un poquito más tarde, así que me voy a tomar unos minutitos, porque esa parte inicial que mencioné tiene que ver con cosas generales que me gustaría que les quedaran fijadas, pero también no puedo dejar de mostrar un poco el trabajo científico que realizamos en los laboratorios después de disfrutar muy
frecuentemente de las actividades en terreno, también hay cosas que hacemos en el laboratorio. Entonces, claramente aquí tengo algunos de los estudiantes que han estado o siguen estando en el laboratorio con distintas actividades que realizaron, pero las diapositivas que vienen no las voy a ver en profundidad por una cuestión de tiempo, van a tener las diapositivas al final, va a estar el video y van a estar los links de las distintas publicaciones, así que cualquier duda en particular o si quieren el artículo, me lo pueden solicitar por correo para que no demoremos en la profundización de estos aspectos. Sin embargo, cosas interesantes, en Caruquinca, cuando estuvimos aquella primera vez, encontramos que Caruquinca tiene una historia que también pueden revisar en la página de la WSS, es un parque que se formó para proteger una zona que estaba normalmente utilizada por una forestal. Entonces, claramente había una degradación de ciertos hábitats y queríamos saber si esa degradación podía influir sobre la diversidad de estos líquenes que nosotros estudiamos y encontramos que efectivamente había distinto nivel de especies, de diversidad de especies en los distintos hábitats, habiendo estudiado bosque maduro, renoval y pradera, pero también llamativamente encontramos que una misma especie de líquenes que podemos ver en estas fotografías cambia mucho su morfología dependiendo del hábitat del que estamos hablando. Entonces, ya si eran difíciles de clasificar, claramente el hábitat que usan para crecer y desarrollarse también puede complicar esto. En nuestro afán de integrar la microbiología con la ecología, por eso estamos en el laboratorio de ecología microbiana, es un desafío estar siempre en la frontera, pero el desafío no quiere decir que sea algo problemático, sino que justamente es un desafío, es algo entretenido, pero no deja de tener complejidad. Empezamos a estudiar justamente el microbioma, cuáles son las bacterias asociadas a estos líquenes y ver en este caso justamente si esas bacterias se diferenciaban asociadas a líquenes por los hábitats y pudimos ver que las de líquenes sí tenían una diferenciación, mientras que las de sustrato, del suelo donde está creciendo peltígera, no se veían afectadas como un resultado general. Sin embargo, para empezar a estudiar el objetivo que era nuestra investigación principal, que les mencioné que teníamos como Caruquinca y Antártica en un primer momento, primero teníamos que saber qué líquenes existían allí. A pesar de haber tenido algunas referencias, no existía una búsqueda, una información exhaustiva de cuáles son las especies presentes en la región. Entonces tuvimos la oportunidad de asociarnos con la doctora Rebeca Yard del Jardín Botánico de Edimburgo, y poder describir, a partir de las muestras que tuvimos, distintos hongos asociados a distintas cianobacterias, que en realidad son todas del género Nostoc, pero sí pueden considerarse que son diferentes cianobacterias en los distintos líquenes, y encontramos como interesante que algunos son cosmopolitas, era esperable que estuvieran presentes en el ambiente, pero algunos tenían una distribución de acuerdo a la literatura, que era más bien endémica de Sudamérica. Entonces podríamos pensar que estos estudios en donde descubrimos la presencia de organismos que son endémicos de una región, no necesariamente de Chile, como es el sur de Sudamérica, son importantes para empezar a considerar algunas estrategias de conservación. Y había otros que son organismos considerados más bien circumpolares, que se describen en las cercanías de alguno de los dos polos y también tienen una distribución que es muy interesante. Pongo en esta fotografía a Bernard Goffinet porque él nos contactó gracias a la lectura de este artículo y a partir de ello pudimos empezar a colaborar y además es el que me permitió conocer a Yanira, así que es una buena forma de reconocer que gracias a él tenemos el contacto, gracias a un gringo, como yo le digo, tenemos el contacto entre dos chilenas y nos permite tener esta instancia también. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo de este estudio? Voy a tratar de resumirlo. El objetivo era ver cómo se formaba la interacción de líquenes conociendo a sus integrantes por separado. Hay un modelo de liquenización en donde, de nuevo, no voy a poder entrar en detalle, pero hay artículos, y aquí está la llamada de atención, que están en español, que están publicados en el Boletín Antártico Chileno, que está disponible en las páginas del INACH, y es una buena forma también de acceder a una ciencia mucho más amigable, porque tienen un trabajo editorial que es
muy, muy grande en hacer que justamente haya una adaptación del lenguaje y que no sea esa forma dura que normalmente tenemos de comunicar los científicos. Así que allí pueden leer sobre el modelo y ver que nosotros quisimos estudiar las distintas etapas que existen en el proceso de unión de estos socios para formar un nuevo líquen exitoso, y teníamos la hipótesis de que cuanto más selectivo, más quisquilloso fuera el hongo en la selección de su compañero, muy probablemente su éxito ecológico, cuán abundante va a ser en el ambiente, se iba a ver perjudicado. Y como esa selectividad de su socio, elige a su socio dependiendo del ambiente donde está, en ambientes más adversos, el hongo iba a preferir unirse con cualquier compañero para poder sobrevivir, más que estar solo, porque la mayoría no son exitosos de manera independiente. Entonces, en Antártica iban a ser menos selectivos porque el ambiente era más adverso, y en Caruquinca o el sur de Chile, como luego ampliamos el modelo, podían darse el lujo de elegir más selectivamente a su pareja. Esto es un detalle molecular, simplemente tuvimos que medir distintos factores para poder llegar a medir la selectividad. Entonces, una de las cosas era ver qué compañeros podía encontrar el hongo en el ambiente, y por eso estudiamos los sustratos, los suelos de estos líquenes peltígera, y encontramos la diversidad de cianobacterias que allí existen. Nuevamente, este está en inglés, pero está en un lenguaje también bastante más accesible. Otra forma de encontrar información que no sea netamente en el artículo científico, pueden ver ahí que proponemos justamente que los sustratos del líquen o la espora llegando al suelo puede dar lugar a una nueva interacción porque es un reservorio de cianobiontes para estos organismos. Aquí tienen en español, nuevamente en el Boletín Antártico, esta adaptación que tuvimos que hacer de un índice. Cuando nosotros nos preguntamos la selectividad, teníamos el desafío matemático encima de cómo poder cuantificarla, medirla. Entonces, encontramos en la literatura índices que pudimos adaptar para el caso de las interacciones liquénicas. Nuevamente está explicado en español en este artículo, y que se basaban, ustedes se preguntarán por qué hay aquí un puma, se basaban en índices que miden normalmente la preferencia de depredadores por sus presas. Entonces, haciendo una adaptación como que el hongo tiene como presa la cianobacteria, pudimos a través de esa medición cuantificar la selectividad. Como resumen, aquellos hongos que eran más selectivos, como lo habíamos hipotetizado, eran menos exitosos, pero además encontramos una relación con su distribución. Si son muy selectivos, es difícil que encuentren el compañero y su distribución es más reducida. Hay solo dos excepciones que vemos aquí en Extenuata, en donde su distribución es amplia a pesar de que es muy selectivo. ¿Y por qué puede deberse eso? Podría ser que este hongo en particular, líquen en particular, tiene reproducción asexual. Entonces, asexual quería decir que el propágulo se va y encuentra un nuevo ambiente donde desarrollarse, pero van ambos compañeros juntos. Entonces, casi siempre va a tener, no que selecciona como tal, sino que va a tener al mismo compañero, y debido a eso podría ser la excepción. Y en este caso, la excepción podría ser que esta especie, que se describe como circumpolar, en realidad tenga una distribución más amplia, pero submuestreada o subestudiada. Entonces, el desafío es a seguir estudiando y conociendo de estos organismos para poder ampliar este tipo de estudios. Yo voy a pasar estas, las voy a dejar después disponibles, los artículos les voy a enviar el link, solamente para decirles que nos hemos centrado en los últimos momentos en estudiar cuáles son las contribuciones que puede tener este microbioma a esta sustentabilidad ambiental o del microecosistema que forman los líquenes, y nos hemos centrado en el ciclo del nitrógeno, en distintas fuentes de carbono que pueden consumir, y últimamente estamos trabajando en el ciclo del fósforo, que es fundamental en los bosques del sur, porque muchos de los suelos donde se desarrollan estos bosques son de origen volcánico. Entonces, en esos suelos, por lo general, hay mucho contenido del fósforo, pero no está biodisponible. Entonces, estudiar cómo los microorganismos contribuyen a solubilizar ese nutriente fundamental para las plantas podría tener aplicaciones a futuro como inoculantes, por ejemplo, en reforestaciones que se quisieran realizar en el ambiente.
No puedo dejar de agradecer a todos los colaboradores internacionales, nuevamente pongo algunos representantes allí por los proyectos que se están financiando actualmente, y obviamente a todos los integrantes del laboratorio, los que han pasado, los que están y los que vendrán, porque sin el trabajo que ellos realizan es imposible poder mostrarles esta información que tenemos. No me queda más que dejarles el correo, que veo que siempre lo están solicitando, jorlando@uchile.cl. Voy a quedar atenta a todas las consultas que puedan llegar, así que con eso doy las gracias por la atención y quedo atenta a las preguntas. Ahí sí te pasaste, Julieta. Muchísima información. Mira, estaba conectada también Laura, que siguió ahí, también te escribió que te pasaste toda la información. Y vi también a Roy, que se conectó entre medio. Que Roy también le gusta mucho el tema de los líquenes, trabaja con microbosques. Bueno, mañana tenemos la charla con Roy también. Bueno, tuviste hartas preguntas en realidad y varias felicitaciones y todo. Pero mira, de hecho estuvo increíble, Julieta, y gracias a Bernard por habernos presentado. Linda, me quedan muchas cosas por contarles, pero es imposible en este tiempo y es un curso completo que podemos dar de líquenes, así que traté de resumir lo que más pude. Sí, pues sí se entiende, ¿no? Pero excelente todo. Bueno, mira, para que empecemos, bueno, una de las primeras consultas fue, bueno, en realidad fue como un comentario que hizo Gonzalo Ormazábal, que hizo el comentario de que la función de las ballenas es fertilizar los océanos que producen más del 50% del aire que respiramos. Sin ballenas, la vida se ve difícil en un ambiente tóxico lleno de CO2. Los extremos a veces se tocan. Los dos extremos a veces se tocan y los dos estarían más o menos en el pedestal, que fue cuando iniciaste la charla. Claramente cuando habla de fertilización, Sí. existen ahí muchos microorganismos que están contribuyendo justamente a esa producción o consumo de dióxido de carbono, dependiendo de qué organismo estamos hablando. Y de vuelta, yo dije, no me malinterpreten, no quiero ignorar a la belleza de los pandas, a la importancia de las ballenas, simplemente que hay mucha diversidad que no conocemos y que estamos ignorando. Así como se conocen las funciones de las ballenas, hay muchos microorganismos que no se están teniendo en cuenta, y es importante que, a pesar de que no los podamos ver, tratemos de saber que están allí y cuidarlos de todas formas. Exacto. Bueno, ahora Sebastián hace el comentario de que en el Cerro San Cristóbal también, parece que también hay líquenes, dice. Mira, yo he subido un par de veces al cerro y no he tenido la suerte de haberlos encontrado. Sí me han comentado, uno se aleja un poquito de Santiago y empieza a encontrar líquenes, no es que estamos en una región sin líquenes. Muchas veces se encuentran microlíquenes, así bien pequeñitos, como que están tratando de desarrollar, pero se nota que están muy estresados, y probablemente las cortezas de los árboles no son evidentes como los que uno puede ver en los bosques del sur, que uno ve un árbol y ve que tiene líquenes y entre otros organismos que están desarrollándose. Tienen que ir con mucha atención, pero si tienen fotografía del Cerro San Cristóbal, yo siempre feliz de ver representantes locales. Fantástico. Bueno, ahora María Trinidad Botzi, la Trini, si estás por ahí, porque ella pidió micrófono. Porque eso es lo otro, los chicos cuando quieren micrófono, escriben micrófono, y ahí hacen sus preguntas abiertas. Hola Julieta, sí, aquí estoy. Muchas gracias por la presentación, en verdad me encantó. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Okay. En la zona de la Araucanía, yo viví ahí 3 años en Melipeuco, y allá los viejos decían que la barba de viejo como infusión servía para la anemia. Nunca logré encontrar nada verídico, no sé si hay algún estudio, si es real, ¿no? Mira, yo no me especializo, claramente es un área súper interesante, podemos buscar información. Lo que sí tengo conocimiento que muchos de los nombres de las especies de los líquenes se deben a justamente el uso medicinal que se le daba en la antigüedad, o me imagino que en algunas culturas todavía se pueden seguir utilizando. No sé, por ejemplo, el género nefroma, que tenía que ver con enfermedades renales, lobaria, enfermedades pulmonares. Entonces, hay distintos tipos de utilización medicinal. Claramente no le aconsejo a nadie, así como lo advirtió Laura, que sin conocimiento vayan a comer, ni a hacerse un tecito, una agüita, nada de líquenes, porque hay muchos organismos que pueden ser tóxicos
a veces simplemente una indigestión, pero podrían ser mortales, así que sin el conocimiento adecuado es totalmente desaconsejable incursionar en comer organismos que uno no conoce, pero claramente hay aplicaciones medicinales que tienen que ver con culturas ancestrales y que todavía siguen vigentes y que lamentablemente muy pocas veces se recuperan, así que el proyecto que nos mostraba Laura con los hongos es totalmente bueno en esos aspectos. ¿Se resolvió ahí tú? Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya, luego, bueno, tenemos a Ricardo Marcelo que dejó un link ahí de Mercado Libre de una guía de identificación de líquenes por si alguien la quiere chequear. Hay guías libres también que uno puede encontrar de Goward, sobre todo de British Columbia. Son difíciles, son claves taxonómicas densas, pero hay información en internet. Fantástico. Mira, ahora Rafael Bernales pregunta, ¿qué recomiendas para la observación de líquenes? ¿Será bueno utilizar pinzas con puntas más redondeadas o qué tipos de lupas podrían generar una mejor observación? Y ante eso, si es que existe algún paper que hable sobre las capacidades de carga en lugares de gran biodiversidad de líquenes. Bien, temas bien interesantes. Nosotros, no tengo ningún ejemplar acá, me tendría que levantar y no lo voy a hacer. Hay unas lupas que se usan mucho en relojería, en esta parte de joyería. Las venden incluso aquí en Estación Central, no sé, en otras regiones, y son bastante económicas. Hay algunas que son muy sofisticadas y claramente más costosas, pero estamos hablando de un muy bajo precio y son, cuando busquen lupas de joyería, y son muy, muy buenas para poder observar estructuras que son características de ciertos líquenes. Claramente siempre con mucho cuidado, si uno tiene la intención de hacer una observación mucho más detallada. Claramente hay implementos que pueden utilizar, como las pinzas que menciona recién en la consulta, que sean redondeadas, que tratar de no romper los individuos muchas veces, sobre todo cuando hay alta desecación, son muy frágiles, ¿sí? Se secan y ellos siguen viviendo y dependen de esa humedad ambiental, entonces son poco flexibles, así que hay que tener cuidado para no destruirlos por gusto, solamente para observarlos. Pero de todas formas, sin incursionar mucho más allá, los colores y las estructuras a simple vista son muy llamativas. Y respecto a la capacidad de carga, es cierto que hay muchos ambientes con una diversidad y abundancia gigantesca de líquenes, hay otros que lamentablemente no, pero no conozco yo si existen estudios al respecto. Los estudios ecológicos por lo general se realizan en el hemisferio norte. Nosotros tenemos muy pocos estudios liquenológicos, estamos tratando recién de conocer quiénes están allí como para poder después hacer esos estudios, pero puede quedar pendiente la búsqueda al respecto, no lo conozco. Bueno, y respondiendo a eso, bueno, al final Anaís puso un link de dónde poder comprar las lupas, así que ahí estaríamos. Fantástico. Mira, ahora Karen pregunta si es que existe alguna guía ilustrada sobre líquenes de la Patagonia. Bueno, los ejemplos que yo les mostré allí, está el libro de Bernard Goffines, justamente con Rossi, que son los bosques en miniatura, que tienen que ver con aquella diversidad de Omora, pero claramente en la región hay una bastante homogeneidad de la diversidad que se puede encontrar, a pesar de algunas excepciones. Está, bueno, la guía de campo que hicimos nosotros breve para Caruquinca, está la base de datos de Reinaldo Vargas y Sandoval, que está publicada en GBIF, que a veces están acompañadas con fotografías. Tienen muchos representantes del sur claramente. Está un paper de Wanda Quilot, pero este no tiene fotografías. Wanda es una de las representantes liquenólogas por excelencia de Chile, de líquenes de Aysén también. Pero como les dije, hay muchas redes sociales que están destinadas, que participan liquenólogos, están destinadas justamente a alguien sube una fotografía y tratan de identificarla. Las fotografías, como mencionó Laura, tienen que ser de buena calidad, tienen que tener ciertas estructuras que les estuve tratando de resumir recién, que son importantes en esa identificación, pero usen las redes sociales, hay grupos líquenes de Chile muy interesados en contribuir a esos intereses. Fantástico, mira, y ahora te escribe Ivo. Ivo vive en Puerto Williams, ¿ya? Así que él está bien familiarizado con Omora. Pregunta, ¿cuál es la característica de por qué no apareció en Antártica por Peltigera?
o si aparece porque es tan chica, si es que será un factor del clima por mucho frío, o qué puede ser, según tú. Justamente el estrés ambiental. Recordemos, los líquenes dependen mucho del ambiente. De hecho, estas ricinas que les mostré que tienen abajo ni siquiera les sirven para tomar mucha agua desde el sustrato, sino que viven por la humedad ambiental. Entonces, el frío, la desecación, estamos hablando de un desierto árido, frío, en ambientes antárticos, claramente es un factor estresante. A pesar de que hay mucha diversidad de líquenes, recordemos que en Antártica no hay plantas verdaderas, excepto 2 ejemplares que podemos después profundizar. La mayoría son musgos y líquenes que colonizan, como la flora criptogámica, los lugares. Hay una alta diversidad, pero pueden ser ambientes muy estresantes y claramente depende de la especie que estemos hablando, si se adaptan mejor o no, como todos los organismos, a un ambiente. Claro. Mira, y aquí Camila te pregunta, con respecto a sucesión, ¿cuánto tiempo se demoran los líquenes en colonizar el medio terrestre luego de una erupción volcánica o un retroceso de glaciar? Bueno, hay estudios en Chile sobre los retrocesos de glaciares. No he visto sobre colonización de erupciones volcánicas. Es muy variable porque justamente los sustratos que se forman a partir de esas erupciones volcánicas son muy diferentes dependiendo, no soy experta ni nada, de los volcanes y cuál es el material que se expele de esa erupción. Pero no son años, o sea, son décadas por lo general que uno necesita para estudiar cuál es la sucesión que se va realizando y no es inmediata la colonización. Claramente tiene que haber un enfriamiento, claramente tiene que haber una colonización que por lo general es invisible a simple vista inicial y luego hasta que se haga un organismo más desarrollado cuesta tiempo. Pero sí en la zona de los glaciares hay estudios sobre los lamentables retrocesos que se producen, cómo va llegando la colonización justamente porque en los alrededores, recordemos, sí hay por lo general una gran diversidad, entonces esta propagación o reproducción de los líquenes permite que llegue a estos nuevos lugares. ¿Escucho un ruido, Yanira, ahí? Sí, lo escucho un poco, pero no tanto. Bueno, yo tengo el micrófono, o sea, audífono por lo mismo para no hacer interferencia. Ya, mira, y ahora esta ya es una pregunta más personal. Que Sandra pregunta, ¿por qué tu interés en peltígera y no en otro líquen? Eso fue una difícil decisión. Bueno, ya les conté, empezó con el desafío que nos puso Bárbara para estudiar en Caruquinca. Tuvimos acceso a líneas de base que existían de Caruquinca cuando se hizo el parque. Encontramos allí lista de especies presentes y entre ellos encontramos claramente a peltígera. Y luego tenía que ser un líquen que a su vez se hubiera descrito su presencia en Antártica, porque ir a explorar Antártica no es fácil por los desafíos logísticos que también existen, y había una descripción de que estaba presente a pesar de que claramente no era muy precisa. ¿Por qué peltígera dentro de todos los líquenes que podían cumplir con esas características? Dentro de los líquenes, la mayoría tiene una asociación con alga. Son alrededor del 5%, 8% los que tienen asociación con cianobacteria como fotobionte principal. Y peltígera se asocia con cianobacteria. Como microbióloga, prefiero las cianobacterias que las algas, entonces esa era una de las características que nos gustaba. Y llamativamente, peltígera tiene la posibilidad de ser tripartito, de tener alga y cianobacteria, pero no se han descubierto en el continente, en el hemisferio sur, representantes tripartitos, solo se asocian con cianobacteria, entonces son súper interesantes desde un punto de vista de microbiología. Perfecto. Bueno, ahora Alex te dice, no te escucho. ¿A mí? No, ahí sí, que creo que estaba desfasado tus labios con el audio, pero escuché todo. A ver, habla, de nuevo. Hola, ¿me escuchas? Ahí sí. Ya, sí. súper. Te escucho desfasado, pero te escucho. Ya. ¿Solo yo la escucho desfasada? ¿Ustedes también? Parece que ya, no sé, pero se te escucha, eso es lo importante. Ya, mira, ahora Alex Oporto dice, súper tu charla. Ese micromundo es un universo que nos falta mucho por comprender y que tú presentas muy bien a nosotros. ¿Se puede tener el contacto de la ilustradora de los afiches y pósters?
Marina Opaso la buscan en Instagram, en Facebook, tiene redes sociales y se van a dar cuenta que es ella. Marina Opaso. Marina Opaso, ya. Fantástico, ahí está entonces el nombre. Y ahora, bueno, me saltó una pregunta que decía, que Francisca pregunta si es que los cursos de los que estabas comentando, los cursos o talleres, se realizan solo para estudiantes de pedagogías de la Universidad de Chile, o si es que son abiertos. Claro, no es solo para pedagogía, tenemos distintos profesionales que formamos en Facultad de Ciencia, tenemos 9 carreras, entre ellas la de Biología, Convención en Medio Ambiente, Ingeniería en Biotecnología Molecular. Mira, esos cursos hasta marzo de este año eran todos universitarios, exclusivamente para los estudiantes allí presentes. Claramente con esta modalidad son cursos que por lo general se realizan en el segundo semestre, puede haber innovaciones y estemos atentos a ver si existe la posibilidad. Pero si no, encantada de en otro momento organizar algo con aquellos que estén interesados para hacer algo más profundo. Fantástico, yo me anoto. Ya. Estoy como difícil, yo creo que me voy a enfocar más en el audio. Ya. Te pregunta Alex si es que la guía de campo que estabas mostrando, si es que se puede conseguir en papel o si solo está descargable de internet. Está solo descargable en internet, nosotros la imprimimos, son 22 páginas, no es tanto, y la pueden imprimir en el tamaño que quieran. Más que nada es una guía para abrir la curiosidad. Ya les dije, está a nivel de género, entonces no es necesariamente la especie que está presente en ese parque, pero muchas veces el desafío es decir, ¿cómo empiezo la búsqueda? Entonces, al ver algo como la barba de viejo, uno puede decir, ah, mira, se llama Protousnea, voy a buscar el género en internet y ahí empiezo a recabar información. Nuestro desafío es plantear la curiosidad más que dar toda la información al respecto. Fantástico. Bueno, ahora un comentario de Laura, que te dice, tremenda investigación, Julieta, felicidades y que ojalá te veamos pronto de nuevo por Aysén. Ojalá, yo también lo espero, lo extraño mucho. Sí. Bueno, ahora Valentina pregunta, o sea, dice, ¿por qué un hongo toma la decisión de escoger un compañero alga o cianobacteria? Y si es que es una asociación mutualista en que ambas especies se ayudan, o qué tipo de ayuda necesitaba ese hongo que decidió aliarse con un fotobionte. Muchas gracias. Bien, claramente no podemos personalizar al hongo como que toma la decisión, son aspectos evolutivos que adquieren una ventaja respecto a otros al asociarse con otro organismo y nosotros lo ponemos personalizado desde el punto de vista de que el hongo elige para hacerlo más didáctico simplemente. Dicha esa aclaración, les mostraba, por ejemplo, los fotosimbiodemas que pueden intercambiarse, qué tipo de fotobionte prefieren, y hay unos ejemplos, bueno, que Bernard justamente estudia, muy interesantes, en donde el mismo líquen, dependiendo del hábitat, puede estar asociado al alga o a una cianobacteria. Por lo general tiene que ver con la tolerancia a la desecación, el tipo de radiación que usa para realizar la fotosíntesis. Entonces, el hábitat es fundamental en la selección de los socios que van a ser más exitosos. No quiere decir que son los únicos que se encuentran, simplemente que son aquellos que prevalecen dadas las exigencias del ambiente donde se desarrollan. Fantástico. Ya mira, ahora... bueno, Gonzalo te dice gracias, muchas cosas que no sabía, después te dicen genial, después muy buena la investigación, después Angélica Casanova dice muy interesante. Hola, Angélica. Sí, después Rafael dice buenísimo, muchísimas gracias, súper interesante tu investigación. Matías también dice muchas gracias, felicidades Julieta, un abrazo. Después empiezan a comentar, bueno, desde Tranquilo también, excelente charla, muchas gracias por tanta información. Y aquí ya llegamos a otra pregunta de Victoria, que te pregunta si es que es posible propagar líquenes gracias a la fragmentación en reproducción asexual en sitios donde se hacen proyectos de recuperación de suelos, trasladando de un bosque, por ejemplo. Sí, mira, no conozco iniciativas en Chile. Como les mencioné, son organismos que se demoran mucho en desarrollarse. Estamos hablando de, no sé, por ejemplo, peltígeras centímetros al año, entonces no son muy exitosos en este tipo de restauraciones si pensamos en proyectos a corto plazo. Sí existen muchos estudios que he leído en Europa donde realizan trasplantes pensando en biomonitoreo. Entonces muchas veces a los líquenes los toman
y los colocan con unas mallas alrededor de árboles que no están colonizados para ver cómo, por ejemplo, se afecta o no su crecimiento, pero no hay iniciativas en Chile al respecto, no conozco que así sea. Debe ser difícil, sí. Perfecto. Bueno, después Refugio Los Ñires dice, bueno, un comentario de que acá en Aysén hay mucha barba de viejo en los bosques de Ñires y que se utiliza como pigmento o colorante natural y que él tiene entendido que los tehuelches la usaban para enfermedades respiratorias. Súper. Después Mercedes dice, ya no soy científica, ni mucho menos, pero soy la mamá de Julieta y estoy muy orgullosa de ella, Sí, besotes. se conectaba. Hola, mamá. Mira, qué entretenido. Bueno, después FOZ dice, en líquenes están las guías básicas pero importantes de microbosques de Cantillana y los pósters que han sacado en la Universidad de Talca con diversidad de las especies de líquenes. Bueno, chiquillos, aquí entonces están todos poniendo muchos links, así que para que chequeen el chat antes de irse y que puedan abrir todas estas pestañitas. Después Rafael Bernal les dice muchísimas gracias por vuestra respuesta. Muchas gracias a Anaís también, y sé que hay un proyecto de evaluación de capacidad de carga en el programa de Transforma Turismo, pero no sé si es que ya se publicó. Y bueno, acá te preguntan, ¿cuáles serían las características de los líquenes tripartitos para poder reconocerlos en terreno o si es que solo se pueden determinar bajo estudios en laboratorio? No, los tripartitos tienen la ventaja de que cuando uno conoce la diversidad de cefalodios que pueden tener, que son estructuras como corrugadas, que les mostraba en Placopsi, esos líquenes que son crustosos, son bien características de ese tipo de líquenes, no son la única forma. Hay unas que se parecen como a mini cerebritos que están en Esterocaulum, que están muy característicos, otros son como puntos negros sobre la superficie de líquenes foliosos. Si uno aprende a distinguir los cefalodios, siempre que haya un cefalodio, la casita de la cianobacteria en líquenes tripartitos, podemos aseverar que es un líquen tripartito. Fantástico. Bueno, y aquí Trinidad hace el comentario de que en Melipeuco el volcán Yaima tuvo una erupción muy grande en el año 57 que provocó una corrida de lava gigante que llegó hasta el pueblo, formó lagunas, etc. Sobre esta corrida de lava ya existe colonización de algunos líquenes e incluso de algunos notofagos. Pero sobre otras corridas de lava del mismo Yaima de hace más de 300 y 700 años aún no hay colonización visible. Y dice, bueno, fácil para mí, no experta de líquenes. Qué bueno. Y terminamos entonces con Angélica Casanova, que dice, la guía de campo está muy linda, muy buena idea. Muchas gracias. Les recuerdo, por favor, que estamos trabajando justamente a propósito de esto, pero también de otros proyectos, en actualizarla, y hace muy poquito se la enviamos a Caruquinca, a WCS, de hecho hoy, así que esperen unos días, para poder descargarla, y si no yo se la hago llegar a Yanira para que la comparta. Bueno, y hablando de Caruquinca, la próxima semana vamos a estar con Daniela Droguet, con la directora regional de la WCS. Genial, genial. Ya, buena charla, profe, te dice Cecilia Muster. Cecilia Muster, una de mis estudiantes. Se recibió hace poquito de magíster, así que aprovecho a felicitarla en público. Gracias, Cecilia. Chicos, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? Si alguien quiere activar su micrófono para hacer ya las últimas consultas. Felicitarla también, por supuesto. Te pasaste, Julieta, en realidad estuvo buenísima tu charla. Te voy a compartir las diapositivas para que las hagas llegar, porque hay información que claramente no pude mostrar, por si alguno está más interesado en la parte micro como tal. Traté de profundizar más en los líquenes que en la parte de microorganismos. Ya, buenísimo. Entonces me la envías y yo en el correo que les envío a los chicos para mañana con el link, les mando la información, se las dejo en el drive. Ya. Y Karen Daniela dice, muchas felicidades, agradecida del conocimiento. Gracias a ustedes por la atención. La verdad que a pesar de la distancia y lo difícil que es la videoconferencia, con todas las preguntas y cuestiones que hacen, se nota que están prestando atención y se agradece muchísimo para sentirse parte de estar con ustedes y no solamente frente a un computador. Sí, de evangelizar con los líquenes. Liquenizar, yo le digo, para no ofender a nadie, más que evangelizar, yo liquenizo. Sí, liquenizar. Mira, está Roy también. ¿Aló? Sí, hola. Hola, con Antonio. Hola, Antonio, te escuchamos.
Quería hacerle una consulta ahí a la profe, si también los líquenes los podemos encontrar abajo de la superficie del mar. Hay líquenes acuáticos, Más que bajo la superficie del mar, son aquellos que crecen en ambientes costeros y toleran la presencia de, cuando están las mareas altas, de agua. Hay líquenes que crecen en algunas acumulaciones de aguas, pero no en altas profundidades, en grandes profundidades que yo conozca. Sí en zonas más bien someras de acúmulos de agua, pero sí hay algunos y se clasifican así como líquenes acuícolas o acuáticos que tienen esa capacidad. ¿Y líquenes que se puedan haber transformado como molúsculos? ¿Transformado en qué, disculpa? ¿En molúsculos? No sé qué es eso. Supongamos como las cholgas, los locos, algo así. No, no creo, porque esos tienen que ver con el dominio, o sea, el reino de los animales. Entonces estamos hablando de organismos muy diferentes como para que haya una conversión allí. Correctamente. Muchas gracias. De nada, gracias a ti. Ya. Sí, y después, bueno, te dice, bueno, Paola Flores dice, me encantaría estar en contacto con Julieta por los líquenes que hay en la zona del altiplano de San Pedro de Atacama. Gracias. Sí, bueno, ¿puedo compartir, Julieta, tu correo en el mail que le mando a los chicos para que ellas puedan tenerlo? Y ahí también en San Pedro ha trabajado Reinaldo, también es un buen representante mucho mejor que yo diría, porque él es liquenólogo de verdad, de líquenes de allá de San Pedro, pero yo feliz de contactar a la gente con aquellos que más saben, como para que puedan tener información confiable. Y leí ahí recién si la nueva guía la puedo enviar, yo la puedo enviar como PDF para que todos la tengan y no tengan que acceder a la espera del link en WSS. Fantástico. Sí, pues la vinculación es mucho mejor. Bueno, acá te dice María Eugenia, excelente presentación, gracias. Después Karen dice, profe Yanira, entonces quedamos a la espera a través de usted por el link de la nueva guía próxima a salir. Ah, por la guía del 2020 preguntan. Sí, ¿Esa me la mandas entonces y yo se la envío? Perfecto. Sí, yo se las mando, Karen. Bueno, Karen es una de las estudiantes con las que tengo clases en la mañana también. Estamos desarrollando el proyecto. Sí, todo el día conectada ahí con los chiquillos, ya deben estar aburridos de verme. Heidi dice, muy interesante, muchas gracias. Después Sarina, que también fue tu estudiante, dice, profesora, felicitaciones, muy buena charla. Con respecto a esta microbiota, ¿sería posible realizar proyección de nichos? No sé bien a qué se refiere Sarina. Ahora Sarina, ¿cómo está? Proyección de nicho. No sé si puede activar su micrófono para no especular respecto a su pregunta. No sé, ahí está Sarina. Ahí. Hola Sarina, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Usted? Muy bien. Qué bueno, me alegro. Con respecto a la pregunta, proyección de nichos para saber, por ejemplo, especies o... Porque usted habló de que podrían ser especies o microecosistemas, los mismos líquenes. De alguna forma poder proyectar estos microecosistemas o líquenes que estén quizás en alguna... o proponer alguna categoría y poder decir zonas que estén o que tengan alguna conservación o que tengan importancia de conservación. Ya, súper. Mira, los estudios de la microbiota yo dije que eran más antiguos que de la levadura, pero es desde el 2006, o sea, estamos hablando de hace unos 15 años con suerte hacia atrás, entonces todavía hay mucho de descriptivo. Se han propuesto varias funciones que tienen, algunas se han medido, se han probado con las distintas herramientas que existen en la actualidad, y muchas veces se ha propuesto, y eso nosotros también lo estamos tratando de validar a través de nuestra investigación, que este microbioma, así como el fotobionte principal va con el hongo a veces en la reproducción vegetativa o en la reproducción a través de las esporas, parte del microbioma podría ir con estos líquenes a nuevos ambientes. Sin embargo, podría también, y es lo más lógico que suceda, pero hay que confirmarlo claramente, reclutarse ciertos microorganismos con funciones esenciales que dependen del ambiente a donde llegó para que sean más exitosos. Entonces, todavía no creo que se pueda hacer el tipo de análisis que tú dices, pero
claramente estamos a un paso de eso, de conocer qué es lo que existe como para poder hacer proyecciones sobre su función y sobre los nichos que estarían ocupando, por ejemplo. Fantástico. Bueno, ahora Angélica también hace un comentario que dice, bueno, quizás quiso decir que hay líquenes que crecen sobre las conchas de algunos moluscos. Hay un par de especies que se han descrito por Iris Pereira. Sí, ¿Ya? eso es otra cosa, ya, genial. Gracias, Angélica. Y ahora Héctor Vargas, que es Ramiro, pregunta si es que hay algún trabajo de líquenes en ambiente de estepa, como es el Parque Paliaique. Yo no conozco la verdad, no conozco, habría que buscar. Pero mira, si hay iniciativas con líquenes, por lo general se hace mucha difusión y es fácil de acceder a ellas, así que busquen en internet que seguramente si hay van a aparecer. Algo va a haber. Y bueno, y ahora te dice Ivo, muchas gracias, que estés bien y muy buena presentación, muchas felicitaciones por las presentaciones, todo muy claro. Y Sarina también te responde, súper, muchas gracias. Ya, genial, genial. Ya, mi correo está, mis diapositivas van a estar para aquellas partes que tuve que pasar porque no iba a llegar con el tiempo. Están todos los artículos descargables y si no, a mi correo me los piden para no llenarlos de información que puede ser no de su interés necesariamente. Yo creo que sí, ahí las dejo en el drive y ahí quienes las pueden ir descargando. Así que, Julieta, te agradezco una vez más por haber aceptado ser parte de este curso, de este gran equipo de trabajo, que en total son 31 expositores, así que de verdad una fortuna haber contado contigo, con Laura, eran poquititas mujeres, entonces la representación femenina ahí poderosa. Muchas gracias nuevamente. Gracias a ti por la coordinación. Insisto que es un trabajo muchas veces oculto que hay que destacar. Así que eso, voy a detener la grabación ahora para que no quede tan pesado el video para poder subirlo hoy día. Está, detener.